Martin Armstrong es el legendario economista y fundador de Armstrong Economics, cuyos modelos predictivos han dejado atónitos a gobiernos, a Wall Street y analistas de todo el mundo durante décadas. Cuando Martin habla, la gente escucha, porque su modelo computacional, Sócrates, ha predicho todo, desde colapsos financieros hasta convulsiones geopolíticas, con una precisión inquietante. Y ahora, está dando la voz de alarma en un nuevo y escalofriante artículo que ha escrito. Mientras los neoconservadores solo miran su objetivo inmediato, son incapaces de comprender jamás las consecuencias no deseadas. Esto no es el final, sino el comienzo. Y eso no es solo mi opinión. Eso es lo que dice la computadora. Martin dice que se avecina un ciclo de pánico en 2026. Una guerra internacional. Y los datos dicen que no es una cuestión de si esto ocurrirá, sino de cuándo ocurrirá. Nuestra computadora ha estado proyectando que nos dirigimos hacia una guerra. Lo más probable es que empiece a intensificarse mucho más agresivamente el próximo año. Hemos publicado nuestros modelos informáticos, y nunca lo había visto hacer un ciclo de pánico en nuestros modelos de guerra en una base anual desde la Segunda Guerra Mundial. Conozco a algunos neoconservadores. Conozco a Bill Kristol, y su proceso de pensamiento me deja atónito. Con toda honestidad, no veo ninguna diferencia entre ellos y los terroristas del otro lado. Los objetivos son diferentes, pero lo que quiero decir es que ambos simplemente creen en su agenda y no van a cambiar. Discutí con Kristol en los años 90. Decía que teníamos que eliminar a Saddam Hussein, quitar a Assad de Siria y eliminar a Gaddafi, y entonces traeríamos la paz al Medio Oriente. Le dije, estás loco. Lo mismo en Europa del Este. Respecto a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, engañaron a Trump, pensando que bueno, de acuerdo, simplemente hacemos esto, eliminamos las instalaciones nucleares, y ya está, punto final. El punto final nunca va a pasar. Estos neoconservadores han estado librando guerras constantemente. Afirman que Rusia quiere conquistar el mundo, pero son ellos los que lo están haciendo. Puedes ir a YouTube y ver la disculpa de Robert McNamara sobre Vietnam. Antes de morir dijo: vaya, lo sentimos, estábamos equivocados. Pensábamos que Rusia estaba involucrada. Siempre ha sido Rusia, Rusia, Rusia. Y si yo fuera Putin, ¿por qué aceptaría un acuerdo de paz? Tuve un cliente que estuvo en la conferencia de paz de Viena hace un par de meses, y me llama y dice, esto ya no tiene nada que ver con la paz. Todos están hablando de implementar reclutamientos, prepararse para la guerra, etc. Históricamente, se llega a la guerra cuando los gobiernos están en apuros. Y ese es el verdadero problema aquí. Ahora mismo hay una pequeña pausa, pero los conflictos van a retomarse, básicamente desde agosto hasta 2027. Y ahora tenemos a Zelensky exigiendo que si no lo dejan entrar en la OTAN, entonces se hará con armas nucleares. Estas cosas no tienen solución. El odio está demasiado arraigado. Nos dirigimos a la Tercera Guerra Mundial. Desafortunadamente, nuestros neoconservadores nos ven como estúpidos. Simplemente nos dicen lo que quieren que escuchemos y creamos, y hacen su propia agenda. Así que nuestra computadora muestra que esto comenzará a intensificarse en agosto. Noviembre también se volverá un poco más volátil, y continuará hasta 2026. Pero no vemos que esto alcance su punto crítico hasta probablemente alrededor de 2027. A estas alturas del juego, China entiende que la guerra de Rusia no es con Ucrania. Es con la OTAN. Incluso Boris Johnson salió diciendo abiertamente, lo cual llegó a ser portada en periódicos escandinavos, estamos en una guerra por procuración con Rusia. Básicamente declaró la guerra. Gran Bretaña declaró la guerra a Rusia. China se unirá a Rusia. Si no lo hace, sabe que será la siguiente en la lista. Así de simple. La OTAN es simplemente un asilo de retiro para neoconservadores. No hay siquiera uno solo allí que hable de paz. Y en su manual de reglas, la número 1 para un neocon es, nunca permitas que nadie hable con tu adversario. Porque eso podría significar un acuerdo de paz. Yo estaba en Washington, D.C. cuando Gorbachev insinuó que tal vez quería hablar, y Reagan quiso ir a reunirse con él. Y como ya no podían llamarlo comunista, dijeron, no se puede confiar jamás en un ruso. Siempre es la misma agenda. Y si miras a Europa, ningún líder acepta hablar con Putin. Mientras no se hable, no hay posibilidad de un acuerdo de paz. Por eso todos estaban bastante furiosos con Trump por ir y hablar con él. Sencillamente hay odios tremendos.
Así que la computadora dice que vamos hacia una tercera guerra mundial total. Eso es lo que está diciendo. No solo de una guerra regional o limitada, sino de una tercera guerra mundial total. Sí, porque Ucrania e Irán están conectados. Los neoconservadores están detrás de ambos. Hay ciertas áreas que son propensas a los conflictos. El Donbass principalmente está habitado por rusos. No son ucranianos. Incluso Brezhnev nació allí. Si miras Crimea, el 15% de la población aún son tártaros. Eso viene de la invasión mongola de 1240. Estás viendo en Sócrates, en su pronóstico para la Tercera Guerra Mundial, si se perfila como Irán, Rusia y China contra Estados Unidos, la OTAN e Israel. Sí, prácticamente. Estas personas no pueden ver más allá de la punta de su nariz. Derribaron a Irak, y yo llegué a escucharlos decir, nos hemos salido con la nuestra. Nadie ha interferido. Incluso el general Wesley Clark, en 2007, fue al Pentágono, donde le dijeron que iban a invadir Irak. Y él preguntó, ¿acaso han conectado a Irak con el 11S? Le dijeron que no. Pero igualmente, iban a invadir y luego conquistar 7 países del Medio Oriente. Pudieron eliminar a Irak y nunca consideraron qué pasaría si eliminabas a Saddam. También puedes ver en YouTube la disculpa de Tony Blair. Verán, pensábamos que estábamos liberando al pueblo, estábamos equivocados. Lo sometimos a mucha más violencia sectaria, etc. Ya sabes, ISIS decapitando gente y esas cosas. No miran las consecuencias. Dicen, solo tenemos que derrocar a Irán. Pero, ¿qué pasa después de eso? No tienen ningún plan estratégico. Así que lo que nuestra computadora está mostrando, lo que para nosotros representa el 2032, es la culminación de varios cientos de años. Y atravesamos estas convulsiones políticas para restablecer diferentes formas de gobierno. Estas cosas siempre son contagiosas. La Revolución Americana, George Washington juramentado en 1789. Y los franceses piensan, esa es una buena idea, y seguidamente, ocurre la Revolución Francesa. O el incidente de la plaza de Tiananmen en China, y a los pocos meses cae el muro de Berlín. Así que estas cosas, históricamente, siempre son contagiosas. Tuvimos una revolución francesa en 1848. Todos dijeron que era una buena idea, y barrió por toda Europa. Nos dicen que vivimos en una democracia, lo cual no es más que propaganda. Esta es la culminación, y lo puedes ver en la gran frustración de la gente con los medios de comunicación tradicionales. Lo vimos con el COVID. La primera enmienda dice que el gobierno no debe interferir con la primera enmienda, pero eso no los detuvo a la hora de decirle a YouTube, oye, censura a estas personas. Y al mismo tiempo, la libertad de expresión está bajo un gran ataque en Europa. Esto sucede cuando los gobiernos saben que están perdiendo poder. Se vuelven más autoritarios. Y lo que digo sobre Netanyahu, o se va ahora, o corre el riesgo de perder el cargo. Sus sondeos muestran una bajada de hasta el 29%. Así que lo que veo es que todo esto ha sido un intento desesperado de los neoconservadores mientras todavía tienen a Netanyahu en el poder. Pero de lo que realmente se trata es de un cambio de régimen. Dicen que van tras Irán por el tema nuclear, pero en realidad, básicamente fueron a decapitar al gobierno. Si eliminas a este ayatolá, probablemente lo convertirás en un mártir religioso. Entonces, ¿qué obtienes? Esto se vuelve mucho más complicado. No me gusta lo que nuestra computadora está mostrando, pero esta es la realidad. La gente se está levantando contra los gobiernos en todas partes. Mira Europa. En Alemania quieren prohibir el partido AfD, diciendo, oh, son un montón de nazis. Ahora son el partido número 1. Polonia, lo mismo. En el Reino Unido, el partido reformista de Nigel Farage es ahora el número 1. La gente está empezando a darse cuenta de que les están mintiendo. Les están manipulando. Solo tienes que mirar Europa. Quiero decir, Klaus Schwab. Todos los que están allí manipulando, vienen de su junta. Úrsula, ella ni siquiera se ha postulado para ser electa como cuidadora de perros. Nunca se ha postulado para ninguna elección. La gente simplemente está muy frustrada con esto, y creo que ahí es donde estás viendo el cambio político. Y desafortunadamente, cuando esto sucede, los gobiernos se vuelven más autoritarios y desesperados. Así es como retienen el poder. He escuchado que en Irán la gente está empezando más o menos a unirse y apoyar al gobierno en lugar de oponerse a él. Y esto es lo que los neoconservadores no entienden. Impusieron sanciones a Rusia pensando que el pueblo ruso se enojaría y derrocaría a Putin y entonces ganarían. Las cosas no funcionan así. De hecho, acabo de enviar una carta a la Casa Blanca y a varias personas en el Capitolio, y sin embargo, no entienden la economía mundial. No te puedo decir cuántas veces me han llamado los gobiernos en los últimos 40 años, y todos cometen el mismo estúpido error. Y esto se remonta a 1985.
Les he advertido que iban a provocar un colapso, pero siempre hacen lo mismo. Y mi conclusión después de trabajar con gobiernos durante tanto tiempo, es que cuando eres pequeño, pones el dedo en la llama de una vela aunque tus padres te dicen que no. Pero no lo vuelves a hacer porque ahora ya sabes que duele. El gobierno no tiene esa capacidad de retener experiencia. Porque en cuanto entra una nueva administración, vuelven a tener las mismas ideas descabelladas que la anterior. Lo de Ucrania ya estaba en marcha por la administración Biden. Zelensky mantiene la ley marcial. He tenido empleados allí, y para empezar, la mayoría de las personas ni siquiera creen que ganó las elecciones. Pero si llegara a haber elecciones, no ganaría. Por eso declara la ley marcial. El anterior jefe de Relaciones Públicas ha huido. Creo que está en Nueva Zelanda, y dice que si alguna vez hay elecciones, se postulará contra Zelensky y le meterá a él y a su equipo en la cárcel. Esta es la situación con la que estamos lidiando. No es más que corrupción y mentiras. Luego, tienes los sondeos que colocan a Netanyahu solo a un 29%. Esto muestra que ni siquiera los israelíes apoyan todo esto. Acabo de publicar un informe sobre cómo se derrocan los gobiernos y al hacer toda la investigación al respecto, me sorprendí. La mayoría de las revoluciones ocurren con menos del 15% de la población. Pero son los radicales, los fanáticos, y ellos son los que la impulsan. La mayoría, el resto, está como oh bueno, vale, lo que sea, y simplemente siguen la corriente, permanecen en silencio. Así que, no pinta bien la cosa. Nos dirigimos hacia una recesión. Europa parece más bien encaminada hacia una depresión. El problema aquí es que vimos el primer indicio en 2010, cuando Grecia tuvo problemas. ¿Qué pasó? Se desató un contagio. En Europa, si un país de la Unión Europea cae, se produce un contagio. Arrastra a todos. Por eso están presionando para que haya guerra. Estuve hablando con personas que atendieron reuniones en Bruselas y me llamaron para preguntarme por qué Alemania estaba presionando tanto para ir a la guerra. Y les dije, porque Alemania es la que tiene serios problemas. Primero tuvieron el sinsentido del COVID. Luego la tontería del cambio climático. Luego impusieron sanciones a Rusia. Su economía se ha reducido un 3%. Y no estoy hablando de recesión. Estoy hablando de la cantidad de empleos posibles. Acabaron con muchos pequeños negocios. Alemania es la piedra angular de la Unión Europea. Representa el 25% del PIB. Tuvieron protestas masivas en la Volkswagen. Le dicen a la empresa, oh, no podéis producir coches de gasolina, tienen que ser eléctricos. Oh, vamos a tener que despedir a decenas de miles de personas. Es que tenemos que salvar el planeta. Económicamente, esto no va bien. Así que, sí, nos estamos metiendo en una recesión pronunciada. En Europa será más bien una depresión, por las razones que estoy exponiendo. Y eso aumenta el riesgo de guerra, porque necesitarán la guerra como distracción para retener el poder.